como les decía, tenemos término inicial, la diferencia, vamos a tener un término cualquiera. ¿Qué más vamos a tener? Un término final. Estos dos les pongo así porque recuerden que se usaban dos fórmulas, ¿no es cierto? Cuando usábamos término general. Además de que nosotros manejaríamos el término cualquiera, el número de término cualquiera y el número de término general, si es que lo estamos haciendo de esta manera. Otra de las posibilidades que teníamos era si usábamos la sumatoria. Profe, Dime, ¿sí me escuchan? dime, te escucho. A ver, y si es que yo le pongo, supongo, dígase, AJ, ¿estaría bien? ¿O Es un tiene que índice ser de de ley indiferencia, algo? no hay ningún problema. Allá buenas. No hay A ver, ningún es problema. perfecto. Eso depende de ustedes. A la sub n sí se lo toma como norma porque es un término enésimo y proviene de esa notación. Pero al de acá, al acá, pueden poner el que ustedes gusten. No hay ningún problema por ese lado. Siempre y cuando identifiquen con la misma letra acá. Nada más. ¿Qué más? Esto en cuanto a la parte inicial que era con término general y sumatorio. La otra posibilidad que tenemos es cuando se manejan la diferencia y ese tipo de cosas. Cuando hablábamos de la interpolación, eso lo vamos a hacer más después, cuando tengamos esto. Entonces, lo que quiero que tengamos en cuenta acá es que, por ejemplo, yo puedo ocupar las fórmulas respectivas para cualquier caso, para cualquiera de estos casos, dependiendo de qué datos dispongo. Entonces, si yo dispongo alguno de estos datos, pues yo a partir de estos datos puedo obtener los otros. Entonces, eso es lo que quiero que hagamos en este caso o en este archivo lo vamos a hacer lo más automatizado posible. Es decir, que si yo lleno cualquiera de estos datos, me iría calculando los demás, dependiendo de qué datos dispongo. ¿Sí? Entonces, para empezar, recuerden, les voy a poner aquí la fórmula para que nos vayamos acordando. Entonces, para empezar, recuerden que la fórmula, por ejemplo, para el término general, si la fórmula para el término general era A sub n, entonces les voy a poner aquí la fórmula. A sub n, que era igual a sub 1. Entonces les voy a poner aquí todo con el editor para que les quede claro. Profesor, disculpe, Dime. ¿usted nos podría pasar eso después por educar? Lo que pasa es que ahorita lo estoy intentando por aquí y esto no es nada parecido al Excel normal. Demasiado, es muy diferente. Ya, no hay problema, ya les envío. Ya les cargo este archivo y cuando lo terminemos. Entonces, miren, aquí ya le formamos a la ecuación. ¿Cómo normalmente se plantearía esta ecuación aquí? También ponemos la fórmula que hizo ahorita. No les va a tomar mucho tiempo y además practican la edición de fórmulas, porque eso sí les va a servir en algún momento. Todo lo Es que es que no edición sé. de fórmulas sí les va a servir. Entonces, por ejemplo, miren, para esta fórmula, entonces yo, por ejemplo, aquí debería calcular el A sub n. Entonces, miren, en esta fórmula, ¿qué es lo que yo estoy tomando en cuenta? Bueno, acá, además de aquí me faltó resaltar estos datos. Yo simplemente lo que voy a hacer acá es hacer relación o hacer referencia a las celdas respectivas de cada una de las partes de la fórmula. Entonces, miren, en un principio tengo A sub 1. Tendría que seleccionar el dato de A sub 1. Más, tendría que abrir paréntesis al n, restarle 1 y a esto multiplicarle por la diferencia. Entonces, miren, lo que hago aquí es básicamente hacer referencia a todas las celdas que estarían dentro de la fórmula. Obviamente aquí me va a salir 0 porque no tengo ningún dato. Entonces, por ejemplo, yo les voy a decir que el término inicial es 1 y que va a haber una variación de 3, por lo tanto el siguiente sería 4, el siguiente sería 7, el siguiente sería 10. Entonces, miren, aquí tengo una variación de 3 en 3. Yo con esta fórmula debería poder calcular cualquiera de estos términos. Entonces, para eso yo tendría que llenar acá, por ejemplo, miren, el 1. La diferencia ya les dije que es de 3. Y el número de términos que yo necesito deberían ser 4 para que me salga el 10. Entonces, miren,
automáticamente se hizo el cálculo, como yo les decía. Entonces, esa es la idea. Por ejemplo, si yo quiero un término más, que sería el siguiente, tendría que sumar 3, debería ser 13. Entonces, para esto yo ya no tengo 4 términos, sino tengo 5 términos. Miren, 13. Y así si yo quiero el término 100, por ejemplo, me sale 298. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan automáticamente. Entonces, dependiendo de los datos de los cuales yo cuento, me debería ir calculando estas partes. O sea que Bien, la tarea de matemática que usted nos mandó de la sumatoria la podemos sacar fácilmente por ahí, ¿no? podrían, claro que sí. Creo que hasta Pueden, más claro fácil. que sí. Dime, Dana. Profesito, ¿cómo le sacó la fórmula de AN? O sea, ¿dónde está 290? Ya, mira. La fórmula es A sub 1. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la celda de A sub 1? La que está aquí marcada de azul, en este caso es la B2. De ahí tengo más. Tengo que abrir paréntesis. En la fórmula tengo n menos 1, entonces tengo que hacer referencia a la celda n, que en este caso es D5. A ese D5 le resto 1, como ven aquí. Y cierro paréntesis y lo multiplico por el B3, que es la celda que hace referencia a la diferencia, que es en este caso la B3. Entonces, lo que yo voy haciendo acá es hacer referencia a las celdas respectivas que yo tengo los datos. Entonces, como normalmente hemos estado manejando acá, yo les ubico una celda o un grupo de datos en los cuales ustedes simplemente lo que van a hacer es modificar los datos, nada más. Entonces, si yo voy modificando los datos, esto de aquí es lo único que yo modificaría. Lo de acá, lo que yo haga luego, pues se debe calcular automáticamente. ¿Sí me entienden la idea? Sí, Perfecto. Ahora, entonces, tenemos el A sub n. Si ya hicimos el A sub n, yo podría hacer el A sub k, por ejemplo. Para el A sub k, recuerden, perdón, el A sub n yo lo podría calcular en base al A sub k, perdón, esa era la idea. Entonces, les voy a poner acá la fórmula. Simplemente lo que voy a hacer acá es copiar y modificar. Entonces, recuerden que la modificación aquí era A sub k y acá tenía n menos k. La diferencia debería ser... La fórmula es básicamente, como les decía, es básicamente lo mismo. Lo que voy a hacer acá es modificar los datos. Obviamente, para la fórmula que yo ocupe, se debería... lo que se debería es modificar las celdas a las cuales yo hago referencia. Entonces, miren aquí. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Si yo arrastro esto, se me va a copiar la fórmula, la base de la fórmula. Lo que yo tendría que hacer aquí es modificar de dónde yo tomo los datos. Entonces, miren acá. Estoy haciendo la referencia. Entonces, aquí no lo tomo como B3 a la sub 1. Entonces, acá lo tomo como el A sub K. Entonces, yo a esto tendría que simplemente moverlo. Entonces, miren, les estoy mostrando otra forma de cómo puedo hacer estas fórmulas. Entonces, yo simplemente lo que hago es modificar las posiciones de los datos. Entonces, aquí ya tendría el B4 que representa la sub K. De ahí tengo más, paréntesis, tendría n menos k. Entonces, la n yo le tengo que acá es D6, pero para mi ejercicio era el D5. Acá no tengo que restarle 1, sino tendría que restarle el valor de k, que para este caso es el D4. Y de ahí multiplicarle por la diferencia que para mi caso era del B3, por ejemplo. Entonces, profesor, dime. disculpe, Camila quiere que expanda un poquito más la imagen porque ya no puede ver casi. Disculpe que lo Ya, muy interrumpa. bien. Ahí estamos mejor. Yo creo que si no sé, Cami, ¿ves mejor ahí? Me parece que ya está escribiendo. Ah, perdón, es que no les Sí. estoy revisando el chat, estoy más enfocado acá. Sí, sí, no, tranquilo, yo le aviso cualquier cosa. Sí, Ya, ya. ya me dice que sí ve. Ok. Entonces, como les decía, ahora, yo para esto necesitaría los datos, porque aquí si ustedes se fijan ya me calcula. ¿Qué es lo que hace Excel con las celdas vacías? Asume que los valores son cero. Entonces, si me asume como valor cero, pues me va a hacer el cálculo en base a ese dato. Entonces, yo lo que tendría que hacer es ir modificando. Yo tendría que ir modificando. Entonces, para esto yo necesito el ASUBCAP, por ejemplo. Yo tendría que, según los datos que yo les mostré acá, les voy a poner en la parte vertical para que se pueda ver. Entonces, si yo uso estos mismos 4 datos
yo, por ejemplo, podría decir que dispongo del segundo término que es 4. Entonces, por lo tanto, el A sub K es 4 y el K debería ser 2, porque estoy hablando de segundo término, ¿sí me entienden la idea? Que es como manejábamos cuando estábamos revisando en las clases. Entonces, acá tendría el primero, este sería el segundo, O sea que el 17 debería ser... el tercero. Muy bien. Este debería ser el tercero. Es que me pierdo cuando hacen las fórmulas. Ya vamos a ver. Ya le repito. A ver, entonces miren acá. Miren acá. Aquí, bueno, acá no es A sub K, es A sub N, perdón. Modifica esto de gana. Entonces, miren acá. Según la fórmula que yo les estoy planteando, que está ahí creada, es A sub K. ¿Cuál es el A sub K? ¿Cuál es la celda que hace referencia a A sub K? La B4, miren. La B4. Entonces está aquí B4. ¿Cuál es la celda que hace referencia a la N? La que tengo acá como D5, miren. Entonces está aquí D5. ¿Cuál es la fórmula que hace cuál es la celda que hace referencia a la K? Es la D4. Entonces está, miren, D5 menos D4, que es de N menos K. N menos K. Y por último estoy multiplicándole a la diferencia. La diferencia ya tenía que era la B3. Entonces solo lo que hago es hacer referencia o ubicar la celda respectiva del dato que yo tengo en la fórmula. Eso es lo que hago cuando hago las fórmulas. Entonces, como ven, de cualquiera de las dos maneras, yo obtuve el 298, que era el término 100, que lo hice acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos casos? Esto es, usando el primer término, y esta fórmula de acá era desconociendo el primer término. Sí, desconociendo el primer término. Entonces yo les puedo ubicar aquí tranquilamente sin ningún problema la fórmula, para que tengan claro cuál es la fórmula que se está usando. Entonces miren, ahí tenemos esta parte. Les voy a hacer un poco más separado para que no quede todo muy junto. Entonces, Profesito, a mí la fórmula que acabo de hacer me sale 101. ¿estás con los mismos datos? Sí. Ya, a ver. No sé por qué. Revisa las referencias. Obviamente, mira, tomen en cuenta una situación. Las celdas que yo estoy haciendo acá, referencia al B4, B5, B4, B3, va a depender exclusivamente de su archivo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, aquí, miren lo que voy a hacer acá. Si yo inserto una tira más, ¿qué es lo que pasó acá? Miren, en la fórmula. Todo esto se modificó, entonces todo esto va a ser dependiendo de su dato. Entonces ustedes seleccionan el dato, pues y automáticamente la fórmula les toma en cuenta como el dato. Entonces miren, yo hice acá, inserté una fila y todas las de las celdas cambiaron de posición. De las que antes eran B2, ahora van a ser B3, las que antes eran B3, ahora van a ser B4 así sucesivamente. Entonces, igual, de la misma manera, si yo elimino esa fila que creé, pues obviamente va a regresar a lo que estaba como antes. Miren, B2, B3, B5. Si algo está aquí, la respuesta incorrecta es tal vez porque se hizo mal la referencia de los datos. O tal vez aquí no estás ocupando el paréntesis. Toma en cuenta el paréntesis. El paréntesis aquí es importante porque a la resta hace la multiplicación la diferencia. Sí, esta diferencia de aquí o este dato de acá. Tal vez no está correcto el paréntesis. Y tú puedes, al darle clic acá justo en la barra de tareas, en la fórmula, perdón, te hace referencia a los datos que tú estás tomando en cuenta. Les resalta, como ven acá, les resalta todos los que están tomados en cuenta. Y tú les puedes mover simplemente con el cursor del mouse. Sí, se los puede mover simplemente con el cursor del mouse. Ok, ok. Ya. Entonces, hasta ahí ya tenemos esta parte. Vamos a ver ahora lo de la sumatoria. Para la sumatoria, yo necesito el número de términos y necesito el término sub n. ¿Sí? Ahora, podría hacerlo de un par de formas. Ahora aquí esto sí quiero que lo tomen en cuenta. Lo voy a hacer con
con tres maneras diferentes. ¿Por qué le voy a hacer con tres maneras diferentes? Porque la sub n, de la sub n yo tengo tres posibilidades. Entonces, la primera va a ser conociendo el dato, conociendo el a sub n. La otra posibilidad va a ser calculando el a sub n si usé el primer término, si usé la fórmula del primer término. Y la otra posibilidad que también tenga, o que también tendría, sería calculando a sub n, pero usando la fórmula en la cual desconozco el primer término. ¿Por qué les pongo estas tres? Quiero que me hagan, quiero que le entiendan el porqué de hacer esto. Porque si simplemente es dato, yo lo ubico acá. ¿Sí me entienden la idea? Si es dato, simplemente yo lo ubico aquí. El a sub n o el término de cualquier posición que yo esté buscando. Pero si yo no lo conozco, lo tendría que calcular. ¿Cómo lo calculo? Usando la fórmula del primer término o usando la fórmula que desconozco el primer término. Entonces eso va a depender de qué datos yo dispongo. Entonces, vamos a hacerle esta. Recuerden, ¿cuál era la fórmula aquí? Bueno, acá las fórmulas van a ser exactamente iguales las tres. En los tres casos la fórmula va a ser exactamente igual. Aquí tendría que el S sub n va a ser igual al A sub 1 más el A sub n, que bueno, ya les ubico, el A sub n. Todo esto, miren, dividido entre 2 y multiplicado por la n. Sí, todo esto dividido entre 2 y multiplicado por n. Sí, entonces miren, ahí ya tengo la fórmula. Bueno, esto le voy a poner con paréntesis para que quede un poquito más clara la fórmula. Ya, entonces miren, ahí ya tengo la fórmula. Esta fórmula la voy a ocupar para cualquiera de los tres casos. ¿Cuál va a ser la diferencia en el cálculo? La diferencia de esto va a ser que yo tendría que hacer la referencia de la sub n acá, acá o acá, dependiendo de cuál de los tres estoy ocupando. Obviamente los tres valores deberían ser exactamente iguales. Entonces, vamos justamente a hacer esto. Miren, acá les pongo dos paréntesis porque voy a hacer una suma. A esa suma la divido entre 2 y a esta división la tengo que multiplicar por n. Tomar en cuenta los paréntesis. Por esa razón le hago así. Entonces, miren así. Más el a sub n que le tomaría acá como dato inicial. Todo esto dividido entre 2 y todo esto multiplicado por el n. Entonces, miren, simplemente lo que estoy haciendo es eso. Y ya me va a salir esta parte. Aquí me sale 50 debido a que, como les dije, si no tengo un dato, me asume como 0. Entonces, si yo le pongo el dato que obtuve, pues ya me va a salir la sumatoria, que en este caso me sale 14.950. Vamos a ver que acá nos debería salir exactamente igual. Simplemente aquí lo que también puedo hacer es copiar la fórmula como tal, porque solo tengo que modificar un dato. Entonces, miren, al pegarle, yo nada más voy a modificar el dato. Yo no tengo que hacerle referencia acá arriba, sino tendría que hacerle referencia acá ahora. Me sale exactamente igual. Y por lo tanto acá también debería ser prácticamente lo mismo, solamente que voy a tomarle como referencia no a este a sub n, sino a la sub n de acá. Y ya lo tendría calculado. Entonces miren lo que les decía, quiero hacerlo lo más automatizado posible. Que si yo pongo datos acá,
me calculen los otros acá automáticamente. Si yo modifique, por ejemplo, vamos a hacer con estos que están aquí. Yo solamente voy a calcular la sumatoria de estos 4 términos para que comprobemos que está correcto. Sería 17, 21, 22. Entonces voy a ocupar solamente estos. Entonces acá debería ser N4. Y acá, bueno, ya sabemos que el cuarto término es 10. Entonces, mire, cuarto término 10. Y la sumatoria para los 3 casos me sale exactamente igual, 22. Sí, como pueden ver ahí, lo único que estoy es modificándole dependiendo de a qué dato obtengo o qué dato tomo como referencia. Ahora también tengo una infinidad de posibilidades. La infinidad de posibilidades a la que me refiero es que yo pueda calcular el A sub 1, pueda calcular la diferencia, pueda calcular este A sub K. Bueno, que este A sub K vendría a ser el A sub N. Y que a partir de una sumatoria yo obtenga uno de estos datos. Entonces eso ya va a depender de los casos que yo esté necesitando. Entonces, aún a esto podemos hacerle algunas modificaciones. Bueno, serían algunas adecuaciones. Podríamos ir calculando más cosas también. Sí, podríamos calcular más cosas aún con lo que ya tenemos. Entonces esto sería como un punto de partida. Sí, pero como ven, la intención, como les digo, les recalco esto, mi intención acá en esta clase es enseñarles un poco la utilidad de Excel, que vean que les puede facilitar mucho para ciertas cosas, mucho para cálculos en forma general, para evitarse estar haciendo cálculos repetitivos que simplemente se lo puede usar simplemente modificando fórmulas. Eric, Dime. una pregunta. Nosotros, ¿qué fue lo que yo le dije la otra vez? Usted me dijo que sí, pero bueno, la voy a volver a preguntar por si acaso. Nosotros podríamos usar este mismo programa para hacer los ejercicios de la prueba. En vez de enviarle la foto, le enviamos esto, por ejemplo. Yo les pediría que lo hagan esto para calcular, para comprobar sus respuestas. Sí, Ah, claro, porque usted quiere el procedimiento, ¿no? a mí me interesa que ustedes sepan hacer las cosas. Sí, que ustedes sepan, que entiendan lo que están haciendo. Muchas de las veces la respuesta no refleja que hayan hecho un proceso incorrecto. Tal vez en muchos de los casos hicieron un proceso correcto hasta el último paso y en el último paso se equivocaron en un signo o en un cálculo, o tal vez al tipear el dato en la calculadora. Y eso no implica que su conocimiento esté incorrecto, sino eso quiere decir que son humanos y se pueden equivocar en algo que normalmente puede pasar. ¿Sí? Claro. A ver, entonces, ¿cómo les digo?